El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:06 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los aportes, gracias por permanecer enganchados a nuestra señal informativa. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM, estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y con los abonados de TVNet a través del Canal 3. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos en Facebook a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Gracias por los comentarios, gracias por las críticas que también nos retroalimentan, nos sirven para mejorar. Siempre la crítica sana sirve justamente para aquello, para mejorar. A ver, la semana anterior aquí en este espacio de noticias dimos evidentemente la información respecto de la emisión por parte de Naciones Unidas del informe. Entiendo que ese informe fue suscrito por Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile, que forma parte justamente de la ONU, y es un informe que recoge la presencia de esta misión de la ONU con base en entrevistas, cientos de entrevistas, diálogos con diversos personajes, diálogos con autoridades del gobierno, además, sobre los episodios ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre pasados, en las manifestaciones probablemente más violentas que ha habido en la República en los últimos tiempos. Uno de los actores protagónicos de todo este proceso ha sido el señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, que ha tenido y ha manejado una voz crítica sobre los excesos por parte del Estado representado en la fuerza pública, léase tanto la Policía Nacional cuanto Fuerzas Armadas. Lo tuvimos a Freddy Carrión en su momento acá en varias ocasiones en nuestro espacio durante estos episodios de octubre y hoy lo recibimos nuevamente al señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, para hacer una valoración del contenido de ese informe. Señor defensor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación y también un afectuoso saludo a quienes nos escuchan por Majestad. El informe de Naciones Unidas creo que es bastante contundente, yo diría, en lo que la Defensoría del Pueblo venía manifestando desde un inicio. Durante los 12 días que hubieron de protestas, nos permitimos entregarle al país los informes que hacían nota respecto de las personas que habían perdido la vida, de las personas que se encontraban heridas y obviamente de los aprehendidos. Creo que era importante decirle al país lo que estaba sucediendo y sobre todo efectos de generar cierta información que nos permita actuar sobre la base de esa información en estos contextos y obviamente garantizar los derechos humanos que como institución nacional de derechos humanos era y es nuestra obligación constitucional y legal. Ahora el informe de Naciones Unidas recoge lo que la Defensoría del Pueblo lo anunció al país y al mundo en esos momentos, que había un exceso en el uso de la fuerza, que definitivamente el hecho de disparar directamente contra la humanidad de los manifestantes. Ahora lo vemos que hay 12 personas que perdieron definitivamente un ojo, que han quedado incapacitadas de forma permanente. Demuestra que efectivamente eso no puede ser justificado bajo ningún punto de vista, de que es necesario de que la fuerza pública tenga un protocolo a rango de ley sobre cómo usar la fuerza, bajo qué parámetros y de qué manera hacerlo de un uso progresivo, racional, prudente. Y sobre todo creo que esto va a quedar como una lección fundamental. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, sea cual sea el que se encuentre, debe garantizar los derechos humanos y sobre todo proteger la protesta social, obviamente generando espacios libres de violencia. Estamos partiendo entonces del elemento de que sí hubo excesos por parte de la fuerza pública. Por supuesto. Que es lo que usted ha venido denunciando y lo hizo durante el curso de las manifestaciones de octubre y luego lo sostuvo posterior a esas manifestaciones. Lo hemos venido diciendo y lo hemos sostenido. Presentamos toda la información a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que efectivamente en el país hubo un exceso en el uso de la fuerza pública. Los resultados se encuentran ahí. Hay 11 personas que fallecieron, 1.340 personas aproximadamente que se encuentran o que fueron heridas, fruto de ellas muchas, una docena, cerca de una docena que perdieron el globo ocular, con lo cual su lesión es permanente. Hay otros que tienen heridas o perdigones en el rostro.
1.192 personas aproximadamente que fueron aprehendidas, de ese porcentaje el 76%, 80% con detenciones arbitrarias ilegales. Es decir, el contexto que vivió el país en las protestas sociales definitivamente marcó un matiz al gobierno nacional en el uso excesivo de la fuerza, que debió ser corregido, que debió ser controlado y ordenado. No se puede justificar una acción del Estado, por más importante que sea, tratar de limitar la protesta social con el uso de la represión, porque lo único que hace eso es generar una escalada mayor de violencia. Ahora, ¿cómo recibió usted en contrapartida la reacción generada por el señor ministro de Defensa Nacional a partir de la emisión de este informe? Porque el señor ministro, en cambio, fue muy crítico respecto de el contenido de este informe. Bueno, yo le he venido diciendo, inclusive también en las protestas sociales, que las declaraciones del ministro de Defensa lo único que hacen es generar una mayor polarización en la sociedad, y sobre todo, incluso unas de ellas fueron en un tono bastante amenazante, que debieron ser rechazadas y fueron rechazadas en su momento por la Defensoría del Pueblo. Llegar a afirmar que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra en un contexto de protesta social es prácticamente decir que el pueblo ecuatoriano es el enemigo. Y creo que ya sabemos cómo actúan las Fuerzas Armadas cuando tienen frente a sí a un enemigo. Esas palabras son completamente desafortunadas, como lo son las que actualmente ha manifestado el ministro de Defensa, negando lo evidente. Creo que el país primero necesita que asumamos responsabilidades. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, inició los procesos penales en contra de aquellos violentos, de aquellas personas que actuaron al margen de la ley y con actitudes y con actos violentos y delincuenciales. Están siendo juzgadas, están siendo procesadas como en un Estado de derechos procede. Bajo un proceso debido deben ser juzgadas y sancionadas. Pero lo que no hemos visto es la responsabilidad de la fuerza pública. Nos hemos limitado a discutir o a presentar este problema como que se trató básicamente de los violentos y que a los violentos había que controlarlos, y la mejor forma de controlarlos era a través de este uso indiscriminado de la fuerza. Ahora, permítame interrumpirle, simplemente para pedir una reacción a nuestro invitado, el señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, que nos acompaña. Pongamos en contexto justamente esta declaración del ministro Jarrín. Doy lectura a la nota de Diario El Universo. Su titular decía: ministro Jarrín señala que en resistencia agresiva agravada se autorizaba usar armas de fuego, para la decisión fue no hacerlo. Respecto al pedido de la ONU al Estado ecuatoriano de que se investigue el posible uso desproporcionado de la fuerza en la paralización de octubre, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín señaló que el Manual de Derecho de Operaciones Militares autoriza el uso de armas de fuego letales cuando hay un nivel de resistencia agresiva agravada, pero la decisión de las autoridades fue no hacerlo. Jarrín coincidió en que es preciso investigar si hubo o no el uso progresivo de la fuerza, pero lo que no admite siquiera consideración es que sea innecesario, dijo el ministro. Insistió en la disposición del Ministerio de Defensa de no usar armas de fuego, y las Fuerzas Armadas acataron disciplinadamente esa orden. En tanto, dice El Universo, el canciller José Valencia señaló que la voluntad del Estado ecuatoriano es que cualquier exceso en los hechos de octubre debe ser investigado, y está siendo investigado ya por las autoridades correspondientes. Nadie en Ecuador está por encima de la ley. Esas las reacciones del ministro de Defensa y del canciller de la República. Pero además, el señor presidente Lenín Moreno aseguró que la policía hizo lo correcto durante las protestas de octubre. Otra nota del Universo. El presidente Lenín Moreno destacó el pasado jueves la participación policial durante las protestas de octubre y expresó su confianza en que la justicia reconozca su tarea para mantener el orden constitucional. Reacción, por favor, de estas referencias que he señalado, tanto del presidente cuanto de sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Yo difiero completamente de lo que manifiesta el presidente de la República. No creo que la policía haya actuado adecuadamente. Hubo un uso excesivo de la fuerza, lo dijimos en su momento en las manifestaciones del mes de octubre, y ahora las Naciones Unidas de una u otra manera lo confirma aquello. El uso excesivo de la fuerza determinó que haya varias personas con lesiones permanentes, las personas que fallecieron en contextos de violencia que indudablemente debieron ser rechazados, pero que no se justifica bajo ningún punto de vista el uso excesivo de la fuerza. Yo creo que es hora de que el gobierno nacional asuma la responsabilidad por haber actuado con un uso excesivo de la fuerza pública. De hecho, por ejemplo, los protocolos y manuales que establecen a nivel de la fuerza pública para hacer un uso progresivo de la fuerza son eso, manuales, reglamentos. Creo que es necesario también tener una ley, un marco normativo a nivel legal que nos permita garantizar que cuando se utilice la fuerza sea en contextos completamente extremos y de una forma gradual, progresiva, racional. No se puede, bajo ningún punto de vista, utilizar bombas lacrimógenas, que si bien no son letales, pero que disparadas a corta distancia se tienen consecuencias letales. Eso no lo van a negar.
Creo que las 12 personas que han perdido un ojo demuestran con sus testimonios que efectivamente las bombas lacrimógenas fueron impactadas directamente o lanzadas directamente contra su humanidad. Eso no es necesario para controlar una protesta social. Claro, yo me imagino que la fuerza pública no va a desconocer que utilizó bombas lacrimógenas, pero tampoco va a admitir la forma como se utilizaron esas bombas lacrimógenas conforme a lo que usted nos está señalando. Efectivamente, para ellos tenían que haber actuado, la fuerza pública actuó porque tuvo que controlar la violencia social, porque habían intentos de desestabilización. Vean, yo creo que los ejemplos de Chile, los ejemplos que está viviendo Colombia demuestran que cuando existe desigualdad, que cuando existe inequidad social, no habrá fuerza alguna que detenga el rechazo, la protesta social de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, como gobierno nacional, como Estado nacional, creo que es fundamental que midamos los tiempos. Lo que Naciones Unidas lo que nos está diciendo es dos cosas fundamentales. Uso excesivo de la fuerza, se debe investigar y establecer las responsabilidades que le cabe directamente al gobierno nacional, porque esto es importante diferenciarlo, Fabricio. Se ha llegado a una discusión de que se tiene que sancionar a los responsables, de que se tiene que sancionar a los violentos, de que los violentos destruyeron, invadieron propiedad privada, destruyeron propiedad pública y todo lo demás, que eso efectivamente en un Estado de Derecho se debe proceder, no se puede permitir actos delincuenciales. Pero nada se ha dicho respecto de la responsabilidad de la fuerza pública, que ahora Naciones Unidas lo deja con una afirmación categórica. Hubo un uso excesivo de la fuerza, lo califica como innecesario. Yo comparto en algunas cosas el informe de Naciones Unidas. Cuando dice innecesario, usted, o le hago la pregunta a la sociedad en general, ¿cree que es necesario dispararle directamente a la humanidad para controlar la protesta social? A mí me parece completamente innecesario, desproporcionado e irracional, porque víctimas de esos disparos de bombas lacrimógenas hay 12 personas que tienen o que les cambió completamente la vida, que saben que tendrán que vivir con una lesión de forma permanente, y de eso no hemos dicho nada. Ahora vaya usted, Fabricio, a considerar el tema de las personas que fallecieron, que también muchas de ellas fallecieron producto de la acción policial, que eso debe de llegarse a determinar, que es responsabilidad de los órganos de justicia llegar a determinar qué pasó, la responsabilidad que le cabe, y obviamente a la fuerza pública asumir las responsabilidades que en este punto tienen sobre violaciones a los derechos humanos. ¿Hay pasajes del informe de la ONU con los cuales usted no coincide? Bueno, básicamente yo creo que hay que ser un poco más contundente respecto a la hora de establecer las responsabilidades. ¿No lo es? ¿El informe de la ONU no establece responsabilidades? Cuando llega a sugerir que deben realizarse investigaciones para establecer las responsabilidades, lo que está diciendo es que todavía no ha llegado a determinar con contundencia si hubo o no hubo exceso de la fuerza pública. Creo que ese es el primer hecho que hay que determinarlo. ¿Hubo un exceso en la fuerza pública? En el uso de la fuerza pública, lo que queda determinar es la responsabilidad, sea política, sea penal o sea civil, pero indudablemente que el hecho del uso desproporcionado de la fuerza se encuentra o debe estar completamente libre de cualquier duda, por un lado. Y por el otro lado, es necesario, Fabricio, el gobierno nacional tiene que asumir las responsabilidades. El ministro de Defensa, al llegar a decir que no está de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, a veces yo ya no entiendo qué otro informe se necesita para llegar a asumir una consecuencia que les cabe como acción de gobierno. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Lo dijo el ministro, el canciller, nadie está fuera de la ley y eso incluye a la fuerza pública. Correcto. Estamos dialogando con el defensor del pueblo, Freddy Carrión, acá haciendo una valoración del informe de Naciones Unidas. Este informe, una vez que ha sido emitido, ¿debe cumplir con algún otro paso o ahí termina el rol de las Naciones Unidas sobre este tema? No, por supuesto que ahí este es un informe que se hizo sobre una visita in situ de Naciones Unidas, emiten su informe y de aquí caben a las autoridades nacionales, sobre todo a las autoridades de justicia, tomar ese informe, iniciar las investigaciones que creyeran del caso y obviamente ya para individualizar o particularizar a la responsabilidad que les cabe a los funcionarios de gobierno sobre las violaciones que se cometieron. ¿Y qué confianza tiene usted de eso? Bueno, creo que como funcionarios públicos tenemos responsabilidad de lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Pero usted tiene confianza de que algo va a pasar después de este informe o no? Estos pasos que usted señala. Yo creo que sí, tiene que pasar algo en el país. De lo contrario, a la vuelta de la esquina tendremos otro contexto de mayor violencia y obviamente de mayor impunidad. Creo que la impunidad, bajo ningún punto de vista, puede ser tolerada o aceptada en el país. Señor defensor del pueblo, usted conformó hace pocos días una comisión. Esta comisión está presidida por Sibel Martínez. A Sibel Martínez la tuvimos el lunes de la semana anterior acá. Está integrada, entre otros, por personajes como Juan Carlos Solínez, como Rosalía Arteaga.
La composición de esa comisión ha merecido aplausos, pero también críticas por algunos sectores. Porque claro, se ha mencionado, por ejemplo, la postura previa que mantuvieron públicamente, tanto, por mencionar dos nombres, el doctor Solines cuanto la doctora Arteaga. Con esa postura previa, ¿qué garantías de objetividad, y para este caso sí utilizo el término objetividad, puede tener esta comisión cuando de suyo hay una posición previa por parte de varios de sus miembros sobre los episodios de octubre? Justamente, Fabricio, en eso consiste la integración de esta comisión, no de tener personas que sean afines a los conceptos o sobre a la situación de derechos humanos porque hubiera sido parcializado. Porque de antemano, personas que hayan trabajado en derechos humanos sabemos cuáles son sus posiciones respecto de lo que pasó en el mes de octubre. La diferencia está en cuando integramos y generamos una comisión multipartidista, pluralista, con diversos criterios, porque aquí la verdad va a aparecer. Hay hechos que es imposible ocultarlos, que no pueden ser interpretados a la luz de una o al sesgo de una doctrina, puede ser política de derecha o de izquierda. Hay situaciones muy lamentables que se vivieron en el país que tanto para la gente de derecha, llamémosle así, o a gente de izquierda, es una realidad. El hecho de que hayan 12 personas que perdieron un ojo, creo que independientemente de la posición política que yo pueda tener, es una constatación. 11 personas fallecidas que queda por determinar la causa, es una realidad. 1.192 personas aprehendidas, de las cuales el 80% aprehensiones ilegales, de acuerdo a los documentos, de acuerdo a las resoluciones de los jueces, es una realidad. Y nos permitirá esta comisión que salga un informe objetivo, neutral, porque lo peor que le puede pasar a esta comisión técnica especial es que de antemano ya tenga una posición, ya tenga una postura o haya excluido a otros segmentos de la sociedad que son necesarios incluirlos. Porque yo le decía en la mañana, hace un momento, el país, a través de la posición del gobierno, se llegó a centrar y a discutir en la acción sola de las personas violentas, de que se quiso desestabilizar al gobierno, de que se actuó de manera violenta con actos delincuenciales, pero no hemos empezado a hablar de las violaciones a los derechos humanos. Quien comete violaciones no son los particulares, ellos cometen delitos y la Fiscalía General del Estado ya está actuando, pero no hemos actuado ni hemos revisado cuál es el papel de la fuerza pública, qué es lo que hizo, y ahí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Naciones Unidas, ¿qué es lo que se pronuncia? Expresamente menciona violaciones sobre derechos humanos. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre garantizar y proteger los derechos de las personas? El Estado ecuatoriano. Por lo tanto, quien comete violaciones es el Estado y sobre él debe generarse esta responsabilidad. Y ahí es necesario que centremos la discusión. ¿Hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos? Porque se cometieron delitos. Destruir la propiedad pública, vulnerar o generar actos vandálicos. Lo de la Contraloría fue un delito, ¿no? Es un delito. Otra cosa es que pensemos y nos extrañe cómo ocurrieron las cosas, es distinto. Pero es un delito que está siendo investigado, delito, claro. Está siendo investigado por la Fiscalía. Pero lo que queda es investigar la responsabilidad de la fuerza pública. Y no podemos negar que hubo un exceso en la fuerza. Tanto es así, personas fallecidas, 12 personas que tuvieron heridas permanentes, fuera de las otras personas que tuvieron heridas de perdigones, que eso es importante llegar a determinar. Miren lo que está pasando, Fabricio, en el contexto latinoamericano, lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Bolivia. Son contextos de protesta social en donde la fuerza pública lo que hace es actuar de una manera desproporcionada bajo la justificante de que está defendiendo el Estado de Derecho. Yo estoy recibiendo algunos mensajes de los oyentes que en cambio creen que hay mucho prejuicio o piensan a priori que esa comisión va a actuar con prejuicio. ¿Qué le responde usted a los oyentes? Bajo ningún punto de vista. Primero porque esta comisión lo que hará es actuar bajo el mandato de lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Nuestro personal técnico, equipo multipartidista, está realizando recepción de testimonios, recepción de documentos, de información, de los informes que inclusive emitieron estas organizaciones de derechos humanos que se conformaron como un grupo interdisciplinario, de toda la sociedad, de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Sobre la base de eso presentará al país un informe consolidado, debidamente fundamentado, que no tenga sesgos políticos. En temas de derechos humanos hay que ser muy cuidadoso que no tenga un sesgo político. Cuando hay una violación a los derechos humanos hay que establecer la responsabilidad del Estado, y aquí no cabe una interpretación si el Estado fue bueno o fue menos bueno. El problema es que sí hay esa interpretación y usted lo sabe. Puede haber. Hay esas interpretaciones. Pero los hechos van a ser más, los hechos son los que van a hablar antes que los propios comisionados. ¿Cuánto va a tomarse como tiempo
en el horizonte esta comisión para presentar un informe? 90 días tiene como plazo para Ya. realizar toda la investigación, valorar los informes, los testimonios, las pruebas que existan, sobre la base de eso presentarle al país en general el resultado de sus investigaciones. Ahora, usted integra esta comisión cuando en la Asamblea también hay una comisión que está investigando. ¿Va a ser un trabajo complementario o no, el de la Asamblea cuanto el de la Defensoría del Pueblo? Sí, es muy distinto. Por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene un poder o tiene una función netamente política, establecer las responsabilidades y básicamente de los funcionarios que actuaron en los contextos de protesta social, básicamente de la fuerza pública. En el caso de la Defensoría del Pueblo, lo que establecemos son responsabilidades a nivel internacional, inclusive para ser emitidas o ser entregadas a los organismos internacionales si el Estado cumplió o no cumplió con su obligación internacional, constitucional e internacional de protección de derechos humanos, porque tomemos en cuenta un aspecto fundamental. Es obligación de los Estados garantizar los derechos humanos. Cuando no lo hacen, tiene que haber una institución que llegue a establecer su incumplimiento y su vulneración a efectos de poder aplicar lo que tiene que ver con la justicia reparativa. Pero el informe de la comisión que hemos creado como Defensoría del Pueblo tiene otro parámetro, no político. Aquí no vamos a establecer, ¿sabe qué? El ministro tal o el ministro fulano dijo esto y hay que sancionarlo, hay que destituirlo, en lo absoluto. Esa es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Pero de la Comisión de la Verdad es establecer, por ejemplo, si de las 11 personas que fallecieron, cuáles fueron de acción directa de la Policía Nacional. Tenemos el caso de este joven Gabriel Angulo Bone, que falleció víctima de aparentemente de una bomba lacrimógena lanzada a menos de 3 metros de distancia. Entonces se llegará a establecer la determinación de esa responsabilidad y quién fue bajo órdenes de quién. Es decir, es un trabajo un poco más elaborado y sobre todo individualizado. Porque otra cosa muy fácil es establecer generalidades. Se vulneraron los derechos humanos, sí, pero ¿de quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué usted se decide por la comisión y no por hacer usted directamente el trabajo con la Defensoría? Porque esto amerita un trabajo de mayor profundidad y sobre todo de una apertura de involucrar a gente que inclusive cree o asegura de que el Estado ecuatoriano o el gobierno nacional actuó con un uso racional de la fuerza. Lo importante es incluir a varias miradas de la sociedad y sobre todo que la propia sociedad se encuentre incluida. Hemos tenido como Sibel Martínez, una gran defensora de los derechos humanos, pero también lo tenemos a Javier Zavala Egas, un connotado jurista, integró varias comisiones del Consejo de Transitorio, bueno, y también se lo tiene a Juan Carlos Solines, que incluso viene desde el punto de vista del empresariado. Porque no queremos que se nos acuse o a esta comisión se le acuse de un sesgo, no, es que solamente está con las organizaciones de derechos humanos. Hay organizaciones de derechos humanos actuando, pero también hay de la otra parte de la sociedad civil, porque es necesario, y en esto Fabricio voy a ser insistente, es necesario dar una mirada integral. No podemos permitir pensar de que a Quito se la vulneró cuando se rompieron las piedras, se tomaron piedras, se lanzaron contra edificios públicos. Lo fundamental es la vida y la integridad de las personas. Lo material siempre podrá ser recuperable. Y esa es la visión que hay que desmontar desde el punto de vista de cierto sector de la sociedad quiteña, que para ellos era muy más importante el tema del patrimonio, el tema de la propiedad privada o pública, antes que la vida y la integridad de las personas. Doctor Carrión, ¿usted se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno? Mi trabajo es Fabricio, o sea, si por este lado incomodo, es natural. Pero ha tenido natural. roces con autoridades del gobierno por su postura. Yo entiendo y estoy claro en su posición. Y es una posición crítica con el accionar del gobierno. ¿Ha tenido roces con autoridades del gobierno? Por supuesto, hemos tenido roces, más que nada, de una otra manera, cierto aislamiento del Estado o del gobierno nacional hacia la función del defensor del pueblo. Eso tiene que ver tal vez con el presupuesto que le asignaron a la Defensoría para el próximo año. Por supuesto. Que entiendo que hubo un recorte importante. Tiene un recorte importante, efectivamente, y eso lo presentamos ante la Comisión de Régimen Económico. Anunciamos que esta no es una medida adecuada, y no tanto porque sea yo el defensor del pueblo, sino porque es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en cualquier Estado constitucional y de derechos es piedra angular de la democracia. Si no entendemos que el Estado debe garantizar los derechos humanos, entonces no hemos entendido nada, absolutamente nada. Pero eso es un aspecto fundamental que lo hemos rescatado, que lo hemos indicado. Tiene que asegurarse el debido presupuesto porque estamos hablando de derechos de las personas. Mire, le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer? Se la aprobó en el 2018.
Del presupuesto asignado se le quiere entregar $400,000. Es decir, se le reduce $400,000, el 80% de su presupuesto. Esos derechos humanos. Creo que la aspiración era 5 millones y le bajan a 400,000. A 400,000. ¿Cómo se hace política de derechos humanos con $400,000, tomando en cuenta contextos de grave violaciones por casos como femicidio, violencia política, violencia física, psicológica contra la mujer? Eso es lo que el Estado debe entender, de que se debe priorizar todo lo que tiene que ver con política pública de derechos humanos. Ok, doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. A usted, gracias, Fabricio. Era interesante dialogar con Freddy Carrión, el defensor del pueblo, sobre el informe de Naciones Unidas y obviamente la integración de esta comisión. Digamos, hemos recibido algunos mensajes de los oyentes criticando la composición de esa comisión y obviamente la respuesta por parte de nuestro invitado, el doctor Freddy Carrión, a quien agradecemos por la gentileza. 7 de la mañana con 31 minutos en la primera hora.